Vamos a hablar un poco de la censura en China, porque los que están enamorados de China últimamente, que creen que movernos al mundo multipolar, ya hablamos de la censura en Estados Unidos, que es peligrosa y preocupantísima, sobre todo por parte de los sectores más conservadores, pero bueno, es que en un futuro multipolar, igual estamos mejor siendo dominados por China que por la cultura estadounidense. Pues mira, igual no. Y eso lo digo por esto, apareció esto en el New York Times el día de hoy mismo y me dejó bastante preocupado. China está tratando de silenciar, censurar y callar a todo el mundo que no se ajuste a los lineamientos culturales, nacionalistas, patrióticos y defensores de la Revolución China que ha establecido el presidente vitalicio de China, Xi Jinping. Presidente vitalicio con un poder creciente y cada vez más absoluto. Y nos cuenta la reportera Vivian Wang, que está informando desde Beijing, a ver cuánto tiempo queda en Beijing. Se han cancelado una banda coral japonesa que estaba de tour por China, comedia de stand-up, muchísima, unos espectáculos de jazz en Beijing, toda una serie de cancelaciones por parte del gobierno chino que no da explicaciones, porque cuando tienes todo el poder no tienes que dar explicaciones. En una democracia tienes que dar explicaciones. Cuando tú mandas, esto se cancela, ¿por qué? Porque lo dije yo, ¿no oíste? Y ya. Justo antes de que estas representaciones, estos acontecimientos artísticos se cerraran, las autoridades en Beijing habían puesto una multa a un estudio de comedia chino, que por grande que sea el estudio de comedia no tiene $2 millones, una multa de alrededor de $2 millones después de que uno de sus comediantes fue acusado de insultar con una broma al ejército chino. Algo comentó de que había adoptado 2 perros y que el comportamiento de esos 2 perros les recordaba una de las máximas de comportamiento del ejército chino. Y esto ya no le cayó bien al gobierno de Beijing y multó a la empresa, al estudio de comedia, con alrededor de $2 millones. También la policía en el norte de China detuvo a una mujer que había defendido al comediante en las redes sociales. Las redes sociales es que nos están vigilando aquí donde estamos nosotros. Las penalizaciones y la cantidad de cancelaciones que ocurrieron señalan el escrutinio cada vez mayor que se hace al panorama creativo ya enormemente censurado de China. Su líder Xi Jinping ha convertido a las artes y a la cultura en una arena central para controlar ideológicamente a la gente, exigiendo que los artistas alineen sus ambiciones creativas con los metas del Partido Comunista Chino y promuevan una visión nacionalista de la identidad china. Ya sabes que el nacionalismo es el mal. Hay que presentar tus guiones antes de representarlos para que el Partido Comunista decida si puedes o no representarlos. Las publicaciones se vigilan cuidadosamente y como publiques lo que no debes, pues muy probablemente lleguen y te cierren la publicación. Y el pasado martes el señor Xi, que es como una forma amable de llamar al tirano Xi Jinping, le envió una carta al Museo Nacional de Arte de China por su 60º aniversario, recordándole al personal del museo que se ajuste a la orientación política correcta. Ríete tú del asunto de la corrección política, que ya toca bastante los tambores en nuestra sociedad. El énfasis en el arte del señor Xi es parte de una preocupación por la seguridad nacional en el enfrentamiento creciente que está teniendo con Occidente, en parte por Rusia, en parte por Taiwán y en parte por motivos meramente económicos. De pronto, el mundo occidental descubrió que dependía demasiado de Rusia y de China, de Rusia con el gas, el petróleo, y de China con los microchips. Y este es un escándalo anterior a la guerra. Esto es cuando a todos ustedes a los que los niños les pidieron, quiero una PlayStation 5, o ustedes que quisieron una PlayStation 5 y que les dijeron no hay chips, y por lo tanto eran lo más escaso del mundo en un momento dado, eran las PlayStation 5.
Por cierto, me da mucho gusto que los que compraron PlayStation 5 para especular con ellas, ahora se las van a tener que comer porque las pagaron a precios que ahora están al doble de lo que se pueden ya conseguir las PlayStation 5. Pero ese asunto tan aparentemente banal como es el juego de una consola de videojuegos, permitió que muchas personas se dieran cuenta de que la dependencia de China no era sana. Y se están abriendo a iniciativas para la fabricación de microchips tanto en Europa como en Estados Unidos. Esto es una preocupación económica para China, por supuesto, porque el futuro económico de China y su programa de la nueva ruta de la seda, que se llama algo de la carretera y la banda, no me acuerdo bien, depende de mantener la dependencia tecnológica de buena parte de Occidente de los productos chinos. Así que, ¿qué se hace cuando te ves bajo ataque por parte de adversarios, aunque sea comerciales, aunque no fuera esto tendiente a una guerra? Pues encerrarte en tu nacionalismo, en tu ideología y controlar a la gente para que no piense cosas que no deba pensar, como ¿y qué tal que estamos haciendo mal con lo que estamos haciendo? Esto a mí me recuerda mucho, por supuesto, la revolución cultural que finalmente tenía por objeto, o como uno de sus orígenes, la idea de que las personas que se dedicaban a la creatividad, a la inteligencia, incluso a la ciencia en China, pues no estaban siguiendo los lineamientos políticos adecuados, y eso dio como resultado no solo el asesinato de muchísimas personas, la destrucción de la inteligencia, de la intelectualidad china, la ruina de sus universidades, el que sus grandes investigadores científicos, sus grandes escritores, sus grandes cineastas, sus grandes pintores, sus grandes músicos fueran llevados para reeducarlos a trabajar en el campo. El odio a la comedia y el odio muy concreto que desde hace ya mucho tiempo tiene China hacia la homosexualidad, prohibiendo que personajes amanerados o afeminados se presenten en los escenarios, en la televisión o en el cine, habla de un conservadurismo brutal que mucha gente, y yo entiendo, sobre todo entiendo a la gente de mi edad o de mi generación y de las inmediatamente posteriores, gente que quiere ver en China el ejemplo de la colectivización y de los grandes proyectos marxistas que cristalizan en una sociedad mucho mejor y mucho más deseable que la que nosotros tenemos fuera de China, especialmente en los países donde existen democracias más o menos eficaces, y que se fijaban, como se fijaron a la Unión Soviética, se fijaban a China como una meta, como un ideal de sociedad. Y hoy, por cierto, hablábamos de la justificación de las dictaduras, te dicen China ha acabado con la pobreza, eso vale algo. Entonces, primero que nada, sí vale algo. Si es cierto, ¿cuáles son tus fuentes? El gobierno chino, no me digas. Qué sorprendido estoy. La persecución de los uigures es un precio a pagar. Mucha gente quiere seguir viendo en estos antiguos países que alguna vez tuvieron alguna relación con el marxismo, porque China ya no tiene ninguno, una esperanza para los países que viven bajo el sistema de la democracia liberal y el capitalismo, que confunden, incluso los estadounidenses lo confunden mucho, democracia y capitalismo lo ven como lo mismo, y no es lo mismo. Una es una forma de producción y el otro es una forma de organización social. Por eso afortunadamente hay democracias socialistas también, y por eso también hay capitalismo autoritario, mucho. Pero mucha gente se niega a ver el profundo conservadurismo reaccionario, imperialista, despreciativo de las libertades humanas fundamentales que sigue vigente en lugares como Rusia y China, y siguen soñando que quizás de allí pueda venir una sociedad mejor. Y mira, yo soy el primero en querer una sociedad mejor, pero sí te puedo decir que hay que estar demasiado cegado por la ideología como para pensar que por allí es por donde está el futuro. ¿Que nuestras sociedades tienen muchos problemas? Por supuesto que sí. ¿Que la solución es esa? Claramente. Solo hay que pensarlo un poco. Claramente no.